San Cirilo, arzobispo de Alejandría, conmemorado el 9-21 de junio y el 18 de enero. San Cirilo, arzobispo de Alejandría, distinguido defensor de la ortodoxia y gran maestro de la Iglesia, provenía de una ilustre y piadosa familia cristiana. Estudió ciencias seculares, entre ellas filosofía, pero sobre todo se esforzó por adquirir conocimiento de las Sagradas Escrituras y las verdades de la fe cristiana. En su juventud, San Cirilo ingresó en el monasterio de San Macario, en las colinas de Nitreia, donde permaneció 6 años. El patriarca de Alejandría, Teófilo, 385-412, lo ordenó diácono, lo incluyó entre el clero y, reconociendo su talento, le encomendó la predicación. Tras la muerte del patriarca Teófilo, San Cirilo fue elegido unánimemente para el trono patriarcal de la Iglesia de Alejandría. Lideró la lucha contra la propagación en Alejandría de la herejía novaciana, que sostenía que un cristiano que se había apartado de la Iglesia durante una persecución no podía ser readmitido por ella. San Cirilo, al ver la inutilidad de amonestar a los herejes, buscó su expulsión de Alejandría. Los judíos representaban un peligro aún mayor para la Iglesia, pues protagonizaban repetidos disturbios acompañados de brutales asesinatos de cristianos. El santo luchó contra ellos durante mucho tiempo, y para acabar con el paganismo restante, expulsó demonios de un antiguo templo pagano y construyó en su lugar una iglesia. En ella se trasladaron las reliquias de los santos Ciro y Juan, los abnegados. Una lucha aún más ardua le esperaba al santo con el surgimiento de la herejía nestoriana. Nestorio, presbítero de la iglesia de Antioquía, fue elegido en 428 para la cátedra de Constantinopla, donde tuvo la oportunidad de difundir ampliamente su enseñanza herética, dirigida contra el dogma de la unión y mezclada de dos naturalezas, en la persona del Señor Jesucristo. Nestorio no llamaba a la Madre de Dios Bogoroditsa, Teotocos o dadora de Dios, y sino Cristoroditsa, Cristotocos o dadora de Cristo, dando a entender que ella no dio a luz a Dios, sino solo al hombre Cristo. El santo patriarca Cirilo escribió repetidamente a Nestorio señalándole su error, pero Nestorio persistió en él. Entonces, el santo envió epístolas contra el nestorianismo al clero de la iglesia de Constantinopla y al santo emperador Teodosio el Joven, 408-450, 2 tratados que denunciaban la herejía. San Cirilo escribió también a otras iglesias, al Papa Celestino y a los demás patriarcas, e incluso a monjes de varios monasterios, advirtiéndoles sobre el surgimiento de una peligrosa herejía. Nestorio inició una persecución abierta contra los ortodoxos. En su presencia, uno de sus partidarios, el obispo Doroteo, pronunció desde la cátedra un anatema para cualquiera que llamara a la Santísima Virgen María la Bogoroditsa Teotocos. Nestorio odiaba a San Cirilo y lanzó contra él toda clase de calumnias y falsedades, llamándolo hereje. El santo, con todas sus fuerzas, continuó defendiendo la ortodoxia. La situación se agravó tanto que fue necesario convocar un concilio ecuménico, que se inauguró en el año 431 en la ciudad de Éfeso. Al concilio asistieron 200 obispos de todas las iglesias cristianas. Nestorio, a la espera de la llegada del obispo de Antioquía Juan y otros obispos sirios, no estuvo de acuerdo con la apertura del concilio. Pero los padres del concilio iniciaron las sesiones. El patriarca alejandrino San Cirilo presidió. Tras examinar la enseñanza de Nestorio, el concilio lo condenó como hereje. Nestorio no se sometió al concilio, y el obispo Juan, que llegó al lugar, inauguró un concilio ilegítimo que declaró hereje a San Cirilo. La agitación aumentó. Por orden del emperador, el patriarca Cirilo de Alejandría y el arzobispo Memnón de Éfeso fueron encarcelados, y en consecuencia Nestorio también fue depuesto. Pronto los santos Cirilo y Memnón fueron liberados, y las sesiones del concilio continuaron. Nestorio, al no someterse a las decisiones del concilio, fue destituido del sacerdocio y por orden del emperador, enviado al lejano Sasim en el desierto libio, donde murió en terribles tormentos. Su lengua, por haber blasfemado contra la Madre de Dios, fue castigada con gusanos. Incluso el obispo Juan de Antioquía y los demás obispos sirios firmaron las decretales del concilio de Éfeso. San Cirilo guió a la iglesia de Alejandría durante 32 años. Hacia el final de su intensa actividad, la congregación se purificó de herejes
Con gentileza y cautela, San Cirilo se acercaba a todo aquel que, por su propia ingenuidad y falta de conocimiento, caía en la falsa sabiduría. A cierto anciano, una asceta de profunda vida, que erróneamente consideraba al justo sumo sacerdote, Melquisedec del Antiguo Testamento como el Hijo de Dios, San Cirilo se dirigió a él con la petición de orar al Señor para que le revelara cómo considerar correctamente a aquel justo. Después de 3 días, el anciano acudió a San Cirilo y le dijo que el Señor le había revelado que Melquisedec era sumo sacerdote y un simple hombre. San Cirilo aprendió a superar su prejuicio contra la memoria del gran santo jerarca, Juan Crisóstomo, Zlatoust, 407, Commerce, 13 de noviembre. El patriarca de Alejandría, Teófilo, tío del santo por nacimiento, era un adversario de San Juan Crisóstomo y presidió un concilio para juzgarlo. Desde su juventud, San Cirilo se vio inmerso en un círculo hostil hacia Juan Crisóstomo y, sin quererlo, desarrolló prejuicios contra él. El monje Isidoro Pelusiotes, Claus Lesse, 436-440, como en 4 de febrero. Escribió repetidamente a San Cirilo, instándolo a incluir el nombre del gran padre de la Iglesia en la lista de los santos, pero San Cirilo se negó. Sin embargo, en un sueño vio un templo maravilloso, donde se encontraba la Virgen María rodeada de una multitud de ángeles y santos, entre los que también figuraba San Juan Crisóstomo. Cuando San Cirilo quiso acercarse a la Santísima Virgen y venerarla, San Juan Crisóstomo no se lo permitió. La Virgen María le pidió a San Juan que perdonara a San Cirilo por haber pecado contra él por ignorancia. Al ver que San Juan dudaba, la Madre de Dios dijo: «Perdónalo por mí, pues ha trabajado mucho por mi honor y me ha glorificado entre el pueblo llamándome Madre de Dios la Teotokos Bogoroditsa». San Juan respondió: «Por tu intercesión, Señora, lo perdono». Y luego con amor abrazó a San Cirilo. San Cirilo se arrepintió de haber guardado rencor contra el gran santo de Dios. Tras convocar a todos los obispos egipcios, celebró una solemne fiesta en honor de San Juan Crisóstomo. San Cirilo falleció en el año 444, dejando tras de sí numerosas obras. En particular, cabe mencionar sus comentarios sobre el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan y las epístolas del apóstol Pablo a los Corintios y a los Hebreos, así como una apología en defensa del cristianismo contra el emperador Juliano el Apóstata, 361-363. De gran importancia son 5 libros contra Nestorio, una obra sobre la Santísima Trinidad, titulada Tesauro, escrita contra Arrio y Eunomio, y 2 composiciones dogmáticas sobre la Santísima Trinidad, que se distinguen por una exposición precisa de la doctrina ortodoxa sobre la procesión del Espíritu Santo. San Cirilo escribió una obra contra el antropomorfismo, dirigida a varios egipcios que, por ignorancia, representaban a Dios en forma humana. Entre las obras de San Cirilo se encuentran también las discusiones, entre las que destaca el conmovedor y edificante Discurso sobre el éxodo del alma, e incluido en el Salterio eslavo,